Hola a todos, un saludo muy cordial. Mi nombre es Erika Patricia Ruiz Hernández, estudiante de Administración en Finanzas y Negocios Internacionales en la Universidad de Córdoba. Vamos a hablar un poco sobre el tema de los impuestos en esta ocasión, tema correspondiente al curso de Derecho Tributario. Entonces vamos a hablar un poco en este video de la clasificación de los impuestos. Vamos a hablar también de los impuestos sobre las ventas, también impuestos unificados bajo el régimen simple de tributación, también de los mecanismos de recaudo anticipado y de la retención en la fuente. Entonces empecemos con la clasificación de los impuestos. Y los impuestos se clasifican en impuestos directos, impuestos indirectos, en tasas, en contribuciones, en impuestos nacionales y también en impuestos territoriales. Entonces, los impuestos directos son aquellos impuestos que recaen directamente sobre la persona que realiza el hecho generador que causa este impuesto. Los impuestos indirectos, como la misma palabra lo dice, es el impuesto que recae sobre una persona que es distinta al responsable del hecho generador. En las tasas podemos decir que las tasas son pagos que se hacen como esa contraprestación por utilizar o por consumir un servicio que es ofrecido por el Estado. También dentro de la clasificación de los impuestos encontramos también las contribuciones para fiscales. Estas son pagos que ciertos sectores deben hacer para financiar servicios de ciertas entidades estatales. Y esto sin ningún derecho a contraprestación alguna por esa contribución. Continuemos con lo que son los impuestos nacionales. Los impuestos nacionales podemos decir que son aquellos de carácter nacional que cobra el Estado como tal para financiar sus servicios a nivel general. También podemos hablar un poco de los impuestos territoriales y terminamos con esta parte de la clasificación, con esta clase de impuestos. Y los impuestos territoriales son aquellos impuestos que son directos o indirectos. Bueno, que cobran los entes territoriales como departamentos, municipios, distritos, y que son impuestos por los órganos legislativos territoriales, tales como son asambleas y consejos, pero dentro del marco pues que la ley nacional ha impuesto. Entonces vamos a continuar hablando un poco del impuesto sobre las ventas, que comúnmente es denominado el impuesto al valor agregado, el tan reconocido IVA por cada uno de nosotros, y este es un gravamen que recae sobre el consumo sobre el consumo de bienes y servicios. Entonces, en Colombia se aplica en las diferentes etapas del ciclo económico de la producción, importación y distribución. También podemos hablar un poco sobre el mecanismo de recaudo anticipado, que básicamente este mecanismo de recaudo anticipado del impuesto de industria y comercio, que llamamos también RETEICA, por tratarse de un sistema de recaudo territorial, tiene una legislación diferente en cada uno de los municipios de nuestro país, al igual que la retención en la fuente renta. Entonces básicamente consiste es en un método de recaudo anticipado del impuesto de industria y comercio que debe pagar cada una de las personas que desarrollen actividades comerciales, industriales o también de servicios en el respectivo municipio. Y siguiendo ahí pegadito podemos hablar un poco de lo que es la retención en la fuente. Entonces, la retención en la fuente es como un sistema de recaudo anticipado al impuesto sobre la renta y complementario del impuesto de las ventas, del impuesto de timbre nacional y del impuesto de industria y comercio, que consiste básicamente en restar de los pagos o de los abonos en cuentas
un porcentaje determinado por la ley, a cargo de contribuyentes de dichos pagos o abonos en cuentas. El impuesto sobre la renta, podemos hablar que es un tributo que se debe pagar cuando los ingresos de una persona producen un incremento en su patrimonio durante el último año. Entonces vamos a continuación a hablar sobre algo que ya hemos trabajado, sobre el IVA, sobre lo que básicamente conocemos del IVA, de sus características, hechos generadores. Continuemos con esto. Vamos a hablar un poco sobre lo que ya hemos hablado de los impuestos, pero de ese que tanto conocemos como es el IVA, el impuesto sobre las ventas. Entonces vamos a hablar un poco de su normatividad, vamos a conocer un poco, no tan a fondo, pero sí vamos a conocer algo sobre la normatividad del IVA. Y dentro de la normatividad tenemos que es un estatuto tributario que encontramos en la ley del 2016, en la ley 2016 del 2010. Decreto 1625 del 2016, conceptos IVA 001 y 003 del 2013. Vamos a hablar un poco también de lo que son sus características y podemos decir e iniciar con algo básicamente diciendo que el IVA es un impuesto que es de orden nacional, es una segunda característica. También podemos decir que es de naturaleza real, de causación instantánea, de gravamen general y que también es indirecto. Bienes de este IVA. Tiene bienes que son excluidos y lo podemos constatar en el artículo 424. También dentro de esos bienes está la tarifa del 5% que lo podemos constatar en el artículo 465.1. También los bienes exentos, artículos 477. También los exentos derechos o deducción bimestral que lo podemos constar en el artículo 481. Los hechos generadores del IVA son aquellas ventas de bienes corporales, también las ventas de bienes de derecho sobre intangible, también la prestación de servicios, operaciones de juegos de suerte y también la importación de bienes muebles. Hablemos también básicamente un poco de los bienes no gravados. Ya hemos hablado de los hechos generadores del IVA, entonces vamos a hablar de los bienes no gravados. Y los bienes no gravados son aquellas bicicletas y bicicletas eléctricas, las motos eléctricas, los patines, los monopatines y monopatines eléctricos, las patinetas eléctricas, hasta VT. De igual modo, las ventas de los bienes facturados por los comerciantes definidos. Entonces, continuemos con el hecho generador de IVA. Entonces son elementos objetivo o material, elemento subjetivo y también el elemento temporal. Hablemos un poco de la causación. Entonces la causación es aquella fecha de emisión de la factura o documento equivalente. También el momento de entrega y también en los retiros al que se refiere el literal B del artículo 421 en la fecha del retiro. Hablemos un poco también de los factores de las residencias personales naturales, de personas naturales, Entonces, entre ellos podemos encontrar el criterio de permanencia, el criterio el criterio exterior del Estado colombiano, criterio de control, criterio respecto de la familia y asiento principal de sus negocios en el país. Hablemos entonces ahora un poco sobre la base gravable. Las bases gravables especiales que las encontramos en el Estatuto 462.1 y se dice que son servicios generales del aseo y cafetería de vigilancia
y autorizados también por la supervigilancia. Que el IU no menor al 10%. También los servicios temporales autorizados por el Ministerio de Trabajo, IU 19%. También las cooperativas las cooperativas y precooperativas de trabajo por supereconomía solidaria, IU de 19%, y también prestados por el Sindicato en Desarrollo de Contratos Sindicales, IU igualmente del 19%. Vamos a hablar también un poco del hecho generador, ventas u operaciones de juegos al azar. Vamos a poner básicamente unos ejemplos y dice que tragamoneda 20 UTB por maquinaria 712.140. Las mesas de juegos en 290 UTB por mesa 10.326.030 pesos. Vamos a hablar un poco también sobre las importaciones de bienes decreto 1165 del 2019, donde dice que las entradas de las mercancías al TAN y zonas francas al TAN excluidos, también materia transformada cogida Plan Vallejo, armas, municiones para la defensa del país y bienes objetos de envíos menos de $200. También podemos seguir hablando. Yo creo que este es un tema que es bastante extenso, entonces vamos a seguir hablando un poco sobre las obligaciones, de los no responsables del IVA. Entonces, las obligaciones de los no responsables del IVA es registrarse primero que todo en el RUT. Es la responsabilidad número 49. Podemos también hablar que se factura a la DIAN para establecer medidas de antievasión, o sea, que no esté violando esta regla, este impuesto. Entonces debe facturarse delante de la DIAN, según el artículo 5081. También pasarán a ser responsables a partir de que deje de cumplir con alguno de los requisitos propuestos. Según el párrafo 3 del artículo 437. Vamos a hablar también de los descontables, y los descontables son los impuestos originados en operaciones que contribuyan como costo o también que contribuyan como algún gasto. Las operaciones gravadas, excluidas y extensas se imputarán proporcionalmente. Por último, vamos a hablar un poco sobre los procesos de costo, que son las facturas, los documentos equivalentes, también de los periodos gravables, que son bimestral, cuatrimestral, anual, de la base de retención del IVA, que son otros ingresos tributarios como las compras, también servicios general para personas jurídicas asimiladas y personas naturales. Entonces, dentro de los otros ingresos tributarios como compras está la base de 961.000 y base VT de 27, y en los de servicios en general para personas jurídicas asimiladas y personas naturales, la base es de 142.000 y base VT de 4. Y en el porcentaje